Muy buenos días, tardes o noches, depende de cuando estén escuchando el video. Mi nombre es Julio López y el día de hoy vamos a hablar sobre algunas teorías de la comunicación, quiénes son sus autores, qué función tienen en la vida que tenemos y también mencionar algunos ejemplos que a lo mejor lo hemos escuchado que forman parte de la historia, pero que tienen que ver con alguna de estas teorías. Acompáñenos a escuchar este video. Comenzamos. La primera teoría que en mi opinión creo que es la más conocida es la teoría de la aguja hipodérmica. Esta teoría fue creada alrededor de los años 40 del siglo pasado por Harold Laswell, que es una persona muy importante en la historia de la comunicación. ¿En qué consiste esta teoría? Bueno, esta teoría consiste en que los medios de comunicación inyectan información a los oyentes. ¿Qué significa esto? Pues que según la información que dicen o que filtran, es presentado como cierto o válido. Esa teoría en algunas ocasiones es peligrosa. Cuando es un tema viral, la gente se cree la información de repente del medio más popular sin consultar otras opiniones. Y a eso se refiere con inyectar la información, la cual es quedarse con la información y que te quedas con eso y te lo crees. Un ejemplo de esto fue en la Guerra de los Mundos de 1938 por la transmisión de información por radio, la cual creó un pánico en una gran parte de personas estadounidenses que creyeron sobre algunas explosiones, unas naves extraterrestres en la Tierra, pero en el minuto 40 aproximadamente explicaron allí que era una obra que se trataba de una ficción, cosa que la gente ya había abandonado gran parte de la ciudad de Nueva York, pensando que en realidad era cierto, pero en realidad todo se trataba de una mentira, de una obra de ficción. Ya para concluir con esta teoría, la teoría de la aguja hipodérmica llegó con una muy buena aportación para nosotros en la actualidad, pero sobre todo para los que trabajan actualmente en algún medio de comunicación o los que próximamente van a trabajar en alguno. Y esa es que todos debemos tener una idea clara de cómo transmitir un mensaje o la información, es decir, cómo debemos dirigirnos a esas personas que nos leen, escuchan o ven, qué y cómo debemos de decir y qué palabras debemos utilizar, ya que si mencionamos una palabra que no tiene nada que ver con el tema, podemos ocasionar un problema de confusión, al igual que el ejemplo que mencionamos anteriormente de la Guerra de los Mundos. La segunda teoría que vamos a analizar a continuación es la teoría de los efectos limitados, que también surgió, al igual que la anterior, en la década de los años 40 del siglo pasado. ¿Qué nos dice esta teoría? Nos dice que la sociedad tiene la capacidad de seleccionar los mensajes que los medios emiten. Por lo tanto, esa selección estaría sometida a los hábitos de recepción y percepción de cada individuo. De ahí estarían limitados por variables psicológicas individuales. Al igual que los medios ejercerían una pobre incidencia sobre los comportamientos que se limitan a reforzar las actitudes mencionadas anteriormente de cada individuo. A esto se le conoce con el nombre de hipótesis de los efectos nulos. Los principales aportadores de la teoría de los efectos limitados son Paul Lazarsfeld y Joseph Clapper. Este último, Joseph Clapper, concluye que los medios no producen conversiones de actitud, sino el refuerzo de predisposiciones anteriores, y que cuando la comunicación mediática propicia algún cambio es porque operó alguna clase de contingencia facilitadora. Algo que tenemos que recalcar es que esta teoría se centra en analizar cómo influye la comunicación en la sociedad, pero como mencionamos anteriormente, obviamente se centra en limitar la información que quiere o que busca la gente. Por eso el tema de efectos limitados, ya que se reduce a la información que la gente quiere y en el momento en el que le llega el mensaje. La tercera teoría que vamos a analizar a continuación es la teoría del flujo de comunicación en dos pasos. Esta teoría nos dice que fue establecida por Paul Lazarsfeld y Elihu Katz durante la Segunda Guerra Mundial como parte de un proyecto gubernamental de los Estados Unidos de América. Esta teoría de los dos pasos nos dice que señala que la comunicación se basa en crear matrices de opinión a través de los llamados líderes de opinión, y que también su principal aportación es que plantea la interrelación que tiene el público con estos líderes de opinión que mencionamos, cómo está relacionado y cuál es la transmisión de información con la interacción público-medios, cómo toman y el entendimiento de la información y cuál es la opinión de esos,
de esos oyentes sobre la información que se transmite. Un ejemplo de esto de la vida real fue en la época de las elecciones presidenciales estadounidenses de 1940, cuando el gobierno de los Estados Unidos financió un grupo de investigaciones con el fin de establecer tendencias entre el público y las formas de comunicación de masas. Ya para concluir esto, tenemos a la última teoría que vamos a analizar, es la teoría de los usos y gratificaciones. Esta nos dice que los medios masivos son utilizados principalmente para satisfacer las necesidades del público. Es decir, que nada más satisfacen los deseos y las necesidades que nada más la gente quiere ver. Por lo tanto, son como agentes activos que tienen el control de su propio consumo en los medios y son muy pasivos en la recepción de los mensajes y productos que la gente quiere ver. Esa teoría fue creada alrededor de los años 1930 aproximadamente y fue creada por tres autores diferentes. Hay muchos que te pueden aparecer por internet, pero en mi opinión los más importantes son Elihu Katz, Jay Blumler y Michael Gurevitz. Y claro que también tenemos que aclarar el enfoque de esa teoría es que se hace una pregunta: ¿qué hacen los medios a las personas? Y esto se refiere a que la mayoría de la audiencia tiene ciertas necesidades con la capacidad de elegir el medio del contenido. Ya para concluir esta teoría, recalcamos que cada quien es consciente de lo que quiere ver. O sea, cada receptor, cada espectador tiene la interpretación del contenido, que puede ser que le tomen bien o lo pueden tomar mal, ya sea afectado por ellos, pero cada quien es consciente de lo que busca. Y claro que los medios compiten entre sí para saber quién tiene el mejor rating sobre lo que busca la gente y lo que desea obtener sobre cualquier tema. Un ejemplo que voy a meter de mi vida, por ejemplo, un ejemplo de mi vida es que, por ejemplo, a mí me gusta mucho el fútbol y a mucha gente también le gusta, por diversión o por entretenimiento. Y pues claro que mucha gente busca canales deportivos nada más porque les gusta y porque lo reciben bien o lo pueden recibir mal. Y claro que los medios compiten entre sí para saber quién tiene el mejor rating, cuál es el mejor programa deportivo, canal deportivo y cómo lo toma la gente también, porque como lo mencionaba. Y bueno, claro, esta teoría pues llegó con la aportación de que descubrir que nosotros somos los que decidimos el contenido y los medios y que esos agentes activos son los que controlan la información que ofrecen al público y como ya lo mencioné es la que nosotros más practicamos en la actualidad a comparación de las tres teorías anteriores que he mencionado, porque nosotros somos los que decidimos y además los que consideramos la información necesaria para nosotros en la actualidad. Bueno, esto fue todo por el día de hoy. Muchas gracias por su tiempo de escuchar este video. A continuación les dejamos unas referencias bibliográficas sobre si tienen alguna duda pueden llegar a consultar estas fuentes. Muchas gracias por ver este video. Yo soy Julio López y nos vemos hasta la próxima.